Hola, que Dios te bendiga grandemente. Te saluda Carla Ruiz desde la Florida, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre del Dios Todopoderoso. Te saludo en esta hora, hoy julio 15 del 2020. Quiero compartir contigo una palabra que le he titulado Buenos Administradores de la Gracia de Dios. Pero antes de entrar en esta palabra, quiero que sea lo principal la oración y nos tomemos unos segundos para orar, para que esta palabra sea de bendición para tu vida. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, primeramente te pido perdón, Señor, si te he ofendido en este día de palabra, de pensamiento, de obra, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y entro delante de tu trono, Señor, a través de la gracia, mi Dios amado, creyendo por fe, Señor, que tú has perdonado mis faltas de este día, mi Dios amado. Padre, te pido que seas usando este vaso imperfecto, mi Dios amado, para que sea de bendición para el que vea este video, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declarando y creyendo, Señor amado, que tú tomarás el control de cada palabra que salga de mi boca, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Declaramos que la paz que sobrepasa todo entendimiento estará sobre la vida de aquel que está del otro lado, Señor amado, que si necesitan sanidades, mi Dios amado, tú traerás sanidad a sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si en esta hora, Señor, no tienen un empleo, Padre, sé tú dando la provisión sobre su vida, Padre, enséñanos y enséñales, Señor amado, a cómo orar como conviene, mi Dios amado, declarando que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se nos son añadidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declarando, Señor, que a ninguno le faltará, mi Dios amado, alimento sobre su mesa, porque escrito está que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, declarando que tú cuidarás nuestra entrada y nuestra salida. Tú lo has prometido desde el día que te confesamos. Tú prometes cuidar nuestra entrada y nuestra salida, mi Dios amado. No importa que allá afuera hay un virus, Señor amado, tú nos guardarás, Señor amado, en el nombre de Jesús. Somos luz en medio de las tinieblas, Señor amado. Satanás no puede paralizarnos para llevar el evangelio, Señor amado, porque dice tu palabra, mi Dios amado, que es poder de Dios, Señor, que nos llamaste para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, Señor, para decirle al que está en tinieblas que se muestre, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que a través, Señor amado, de esta cámara, a través de este teléfono, llega la palabra de liberación, llega la palabra de sanidad, Señor, aquel que lo necesita. Padre, tú conoces, Señor amado, cada petición de su corazón, tú conoces sus necesidades, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declarando y creyendo que tomas control absoluto en esta hora, Señor, y ato y paralizo todo espíritu de venganza, todo espíritu de muerte, todo espíritu de accidente, todo espíritu de robo, por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder de la palabra, con la autoridad que nos has dado aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga nuevamente, Dios te bendiga grandemente, que el Señor te multiplique, que el Señor te abunde, que te dé paz abundante, sobrenatural, en medio de la tribulación, en medio de toda circunstancia, que la paz de Jesucristo sea derramada sobre ti en esta hora por el poder de la sangre de Jesús, que la gracia que sobreabunda a través de Jesucristo sea derramada sobre tu vida en esta hora, que Él sea tu proveedor. Dice su palabra que aún a las aves que no plantan, no ciegan, no guardan nada, ellos Dios los alimenta. Asimismo el Señor te alimentará a ti, te proveerá en medio de todo. Solo necesitas fe, la fe sobrenatural, la fe, la moneda que compra en el cielo, la fe abundante en tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria, aleluya.
Dice esta palabra que quiero compartirte. Nuevamente te digo el título: buenos administradores de la gracia de Dios. Repite conmigo: buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es ser un buen administrador? Administrar es no desperdiciar, no mal usar, sino invertir en lo que es productivo. Veamos primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no se parece nada a la del hombre. Recuerda, Él es Dios todopoderoso. Sabemos que la gracia es un atributo del Espíritu. La gracia no existe independientemente de Dios, como si fuese una entidad más por sí sola. Sin Dios, sin Jehová de los ejércitos, no hay gracia. Sin Jesucristo no hay gracia. Sin ellos la gracia no existe. La gracia viene a través de Jesucristo. Debemos eliminar toda substancia, pues es una actitud de Dios hacia los hombres. Es la generosidad o magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Éramos seres rebeldes y pecadores antes de confesar a Jesús como único Señor y Salvador. Ya tú y yo no podemos ser seres rebeldes y pecadores. Ya nosotros fuimos renovados, tuvimos un cambio de mente, tuvimos un antes y un después. Morimos para vivir en Cristo Jesús. Dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive a través de mí. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que caminar mostrando a Jesús en esta tierra a través de llevar la palabra, a través de llevar el evangelio. Muchas veces no necesitarás hablar Biblia, tu solo testimonio, tu manera de comportarte, tu manera de hablar. Eso será un gran testimonio para que aquel que conoció la vida vieja que tenías sabrá que hay un Dios todopoderoso en los cielos que cambió tu vida, que cambió tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Nos ama por qué? Por pura gracia. Por pura gracia nos amó a nosotros los gentiles, a nosotros los que no somos parte del linaje de Israel. No somos israelitas, no somos de esa descendencia, ¿verdad? Probablemente, tal vez, puede que usted sea y no lo sabe, pero lo que quiero dar a entender, que por gracia nos amó. Dice Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí nos está hablando de Israel. Dice que era el más insignificante de todos los pueblos, para que no se sienta más que nadie, porque delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Delante de Él todos somos iguales. Entonces el Señor le está diciendo aquí, para que tú no te creas que eres más que otros, para que tú no te sientas más. Recuerda que te escogí de lo más pequeño e insignificante.
Si llevamos esto a tu vida de ahora, podemos decir: no te creas que eres salvo porque fuiste mejor. No te creas que eres salvo porque eres más que el otro que está en pecado, o aquel que está en una esquina tirado, o aquella prostituta, o aquel asesino. Por gracia te llamó, por gracia te amó, por gracia te trajo. Tú no fuiste a Él te trajo en su eterno amor, en su gran amor te atrajo con sus lazos de amor hacia Él para que fueses salvo. Y la misericordia de Dios abundó sobre tu vida y sigue abundando sobre tu vida. Si tú no has confesado a Jesús como único Señor y Salvador, la gracia del Señor te regaló un día más de vida. La gracia del Señor te permitió despertar esta mañana. Tal vez no has confesado a Jesús, pero estás sano, no tienes ninguna enfermedad. La misericordia y la gracia de Jesús es la que te ha traído hasta este momento. El Señor te está dando tiempo para que alinees tu vida. El Señor, en su eterna y gran misericordia, está esperando que tú le busques, porque los tiempos son cortos y Él viene pronto. En el Nuevo Testamento, cada individuo es un pueblo. A través de ti hay una nación entera. A través de ti hay generaciones, hay descendencia. En el Nuevo Testamento la gracia está centrada en la persona de Jesucristo. Juan 1, 14 al 17. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesús vino la gracia que hizo que tú y yo tuviéramos derecho a la salvación, que tú y yo fuéramos salvos, que tú y yo fuéramos sanos, que tú y yo seamos restaurados y que podamos entrar delante de la presencia de nuestro Señor, a alabarle, a gozarnos en su presencia, en ese lugar, en tu cámara secreta donde eres tú. No puedes tener delante de su presencia, eres genuino, eres transparente. Él no te va a criticar, Él no te va a juzgar, Él te va a escuchar todo lo que tú necesites que Él escuche, y asimismo Él te hablará, te aconsejará, te consolará, te guiará tus pasos, como dice su palabra. Qué hermoso es el Señor. Yo no sé si tú has conocido a ese Dios todopoderoso, pero el que yo conozco es un Dios grande en misericordia, un Dios de amor, pero un Dios también de fuego consumidor. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús, dando resultado la gracia, la salvación gratuita. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús, dando resultado la gracia de la salvación gratuita. Mira cuán bendecidos que la salvación es gratuita. No tienes que pagar nada. Lo único es que tienes que creer con tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que está sentado a la diestra del Padre, que murió y resucitó al tercer día. Mahoma está en su tumba, Buda está en su tumba, pero Jesucristo resucitó y subió al cielo, al trono, a sentarse al lado de su Padre. Amén.
Dice, es la fe la respuesta a la gracia, pero que no lo provoca aquella, pues es don de Dios para salvación. La fe necesita la gracia y la gracia necesita la fe, porque todo esto vino a través de Jesucristo. Dice, es la fe la respuesta de la gracia, pero esta no la provoca aquella, pues es don de Dios para salvación. Dios creó la gracia, Dios hizo la gracia porque Él ha creado todo, todo es por Él y para Él. Amén. Lee conmigo Romanos 4:15. Romanos 4:15. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Escuchaste bien? No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, los que somos salvos por fe. Cuando creemos en Jesús como único Señor y Salvador, creemos por fe, y la gracia que vino a través de Jesús nos hace copartícipes de esa salvación. Es la gracia la fuente de fe para el hombre en medio de sus tribulaciones y un pronto socorro en los momentos de crisis. Amén. En medio de la tribulación, Él es un pronto socorro en los momentos de crisis. Lee conmigo Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por medio de la gracia encontramos el socorro delante de la presencia del Señor. A través de la gracia es que Él nos auxilia, Él nos provee, Él viene a nosotros en medio de la aflicción. Cuando tú estás en un lugar y estás solo, estás desahuciado, estés en cualquier circunstancia, tú clamas a Jesús y la misericordia de Jesús escuchará tu clamor. La misericordia, la gracia a través de Jesús escuchará tu oración y vendrá y te liberará, te sanará tu tierra en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en su nombre. Dice la palabra que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre dado a los hombres. Amén. ¿De dónde proviene la gracia? Proviene del amor sin límites del Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Yeshua HaMashiach, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Elohim, en el nombre como tú lo conozcas, porque Él tiene muchos nombres para tú llamarle. Él se convierte en tu necesidad. Dice, proviene del amor sin límites del Padre Celestial. Recuerda, Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora leamos Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú conviertes la gracia en libertinaje, estás negando a Dios, estás negando a Jesús, estás pisoteando su sangre cuando tú crees que por gracia tienes derecho a seguir pecando. Recuerdo una ocasión, una persona me dijo, había sido convertida la persona y estaba apartado. Me dijo, no importa, puedo seguir viviendo como yo quiera, puedo arrepentirme en el último momento, pero tal vez no tengas un último momento donde puedas arrepentirte. De pronto tengas una muerte demasiado rápida que ni siquiera te diste cuenta de lo que pasó contigo. Dios sabe las cosas que llegan a tus pensamientos antes que tú lo pienses. Él ya conoce las intenciones de tu corazón. Pero yo espero que si tú estás en este momento aprovechándote de la gracia para seguir pecando, estás usando la gracia como excusa. Es que el Señor es bueno, es que el Señor es amor, es que el Señor es misericordia y sigo pecando. No. Eso no te da derecho a seguir pecando. Aquí mismo lo dice la palabra. No lo digo yo, no lo dice un hombre, lo dice la palabra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos manda a ser buenos administradores de la gracia, buenos administradores de la gracia. Un buen administrador sabe en qué invertirlo, un buen administrador sabe en qué usar lo que tiene para invertir, dónde ponerlo, cómo multiplicarlo. Ese es un buen administrador. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de nuestro Señor. Esto nos está hablando de los dones. Cada uno según el don que ha recibido. Dice que debemos nosotros administrar los dones que el Señor nos dio. Dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que administrar esos dones conforme al Señor. Pídele sabiduría, pídele guianza, cómo vas a usar tus dones. Tal vez el Señor te dio una voz, para cantar hermoso, te dio un talento con los instrumentos, pero estás allá afuera cantándole al mundo, cantándole a las mujeres o a los hombres para que muevan ese cuerpo ahí y sean seduciendo a los otros, sirviendo de pecado. Ese don que el Señor te dio de tu voz, ese don que te dio para los instrumentos, no es para el mundo, es para que le adores, es para que le alabes, es para que lo exaltes, para que lo glorifiques. Para eso el Señor te dio ese don. Tal vez tienes don para los negocios, multiplicas el dinero, tal vez sabes hacer grandes inversiones y haces que tu dinero se multiplique. Dios te dio un talento, tal vez para que siembres en las naciones, para que siembres en siervos de Dios, para que ayudes a llevar el evangelio. Sí, porque los siervos de Dios se mueven por fe, pero necesita dinero para que ellos puedan moverse. Y tú tal vez dices, pero ¿cómo sabré cuál es un verdadero siervo? Para eso es la oración. El Señor te va a guiar. El Señor te dirá aquí sí, allá no, aquí sí, allá no. Para eso es la oración. Cada don que tienes en tus manos es para bendecir el reino de Dios. Cada talento que Dios puso en tu persona es para Dios. Tal vez tienes un talento para saber desenvolverte, para hablar muy bonito, y tal vez estás sirviendo como un edecán para fiestas mundanas, en un canal de televisión mundano. Tal vez Dios te dio un talento para que seas una gran predicadora, un gran predicador, un gran maestro de la palabra, una maestra de la palabra. Yo te invito hoy que le preguntes al Señor, ¿para qué me diste este don? Tal vez tú dices, soy muy hermosa, soy muy bella,
bella físicamente. Te cuento que esa belleza se te va a acabar un día, pero la salvación va a ser eterna. La gloria que el Señor tiene, nadie se la va a llevar, y a través de Él irás a ese lugar donde dice la palabra que hay calles de oro, mal de cristal, ese lugar hermoso donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Cada vez que en esta tierra se me presentan circunstancias difíciles, recuerdo, Señor, tú me has prometido que ahí hay gozo, que ahí hay paz, que allá se te adora de día y de noche. Mi Dios amado, allá no existe la noche. Tú eres, Jesús, la luz que alumbra. En el nombre de Jesús declaro esa palabra y la creo. Tal vez hay momentos difíciles, pero el Señor es el que te va a guiar. Sé un buen administrador de los dones, de los talentos que el Señor ha puesto en tu vida. Dice Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Eso es ser un buen administrador. Cuando tú quieras saber y estudiar, ve y lee Romanos 12:6 y pídele al Señor que sea Él el que te dé la revelación de esa palabra. Dile: Señor, yo quiero que reveles a mi espíritu, yo quiero que le reveles a todo mi ser los dones y el llamado que has puesto sobre mi vida. Hay mucho cristiano que ni siquiera sabe para qué Dios lo llamó. Lleva 5, 8, 10 años, y si tú le preguntas para qué Dios te llamó a esta tierra, no lo sabe. Pídele al Señor que te revele. Vayamos a Primera de Pedro 4. Por medio de la gracia, discúlpame. Vayamos en la palabra, en el libro de Pedro, Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne termina con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. A través de esta palabra dice: por medio de la gracia de Jesús, que Jesús vino a través de nosotros, la gracia, siendo no merecedores de nada y apartados de la salvación por medio del pecado y la ley. A través de Jesús, por medio de la gracia, entramos en el nuevo pacto, sabiendo que es un favor inmerecido. Dejamos atrás la vida de pecado, la vida vieja. No nos traerá nada bueno a la vida, porque no existe una sola persona en esta tierra que pueda decir que es feliz siendo un pecador. Mentira. Mentira, mentira, que la persona se miente a sí mismo. Yo le puedo decir a la persona que esté viendo del otro lado que no tiene a Jesús: hay un vacío en tu corazón, hay un vacío en tu vida y siempre lo habrá. Hay una parte que no la va a ocupar ni mujer, ni hombres, ni hijos, ni dinero. Hay una parte que te hará falta siempre en tu vida. Lo sé porque lo viví y se llama Jesucristo. Esa persona que te hace falta en tu vida para que llene tu corazón se llama Jesucristo. Primera de Pedro 4:3 dice, Primera de Pedro 4:3: basta ya en tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando
andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña. Vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolación y os ultrajan. Esto está en Primera de Pedro 4, 3 y 4. Dice, los gentiles eran los que no vivían conforme a la ley, ya que sus creencias no eran Jehová. Recordemos, si tú has leído la palabra, sabes, todos los gentiles, la mayoría, los únicos que creían y conocían a Jehová, era el pueblo de Israel. Los demás se hacían dioses de palo, de oro y de todo, porque había algo que les faltaba y necesitaban adorar a alguien, y creaban estos dioses y creaban los Baales y todo lo demás, buscando adorar a un ser divino, pero el único era Jehová. No lo conocían, por eso ellos practicaban el pecado y todas las abominaciones delante del Señor. Pero el Señor había instruido a Moisés para que instruyera al pueblo, y lo demás que hacía el pueblo ya tú lo conoces. Primero de Pedro 4, del 4 al 6. Leamos del 4 al 6. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Dice que hasta los muertos van a ser juzgados. La palabra nos enseña que aún a ellos se les será predicado el evangelio, pero van a ser juzgados conforme a sus obras. Dice aquí la palabra. Todos, aún los que ya no están sobre esta tierra, tuvieron oportunidad en algún momento. Yo creo que toda persona que ha muerto, más de alguna vez alguien le predicó el evangelio, más de alguna vez alguien le dijo acerca de Jesús, pero no quiso escuchar, no le dio la gana. Primera de Pedro 4, 7. Vamos a leer. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? Tener dominio propio. Eso es ser sobrio. Entonces se le vería de esta manera: mas al fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Oremos y velemos para que el Señor pueda trabajarnos en nuestras vidas, para que no seamos tentados, para que no practiquemos más esa vida de pecado. Si tú eres un convertido a Cristo, pero no vives una vida de oración, nada pasa en tu vida. Tú puedes decirle a la gente que eres cristiano, pero que aquel que realmente busca la presencia de Dios, con tan solo mirarte, con tan solo verte como alabas, sabe qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay en ti. Vayamos Primera de Pedro 4, del 8 al 11. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todas sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo tenemos que glorificar al Señor, en todo tu caminar,
En todo tu caminar, la gloria es de Dios. Si Dios te usa para sanar, la gloria es para Dios. Si Dios te usa para predicar, la gloria es para Dios. Si Dios te usa para profetizar, la gloria es para Dios. Es un don de Él y para Él, para su pueblo. No te pertenece. Nosotros simplemente somos un vehículo que el Señor usa. Amén. Tipos de gracias. Te voy a decir los tipos de gracia que hay. Número 1, la gracia para vencer el pecado. Perseverando en el pecado para que la gracia abunde. Ya lo leímos anteriormente. La gracia ministerial, poder que otorga Dios para ejercer una función. La gracia para ser Número 3, la gracia para ser agradable delante de otros. Dios te da gracia delante del hombre. Clama que el Señor te dé gracia delante del hombre. Lee, mira, para que tú veas. Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Número 4. Gracia para salvación. Salvación gratuita. Somos salvos por gracia. Gracia para salvación. Número 5. Gracia para recibir los dones. A través de la gracia recibimos los dones. A través de la gracia recibimos los dones. Recuerda que la gracia viene a través de Jesús. A través de Jesús entramos al nuevo pacto. A través de Jesús somos salvos, por gracia. Por medio de su palabra, que es buena para corregir, para instruir, para enseñar, para reprender y hacer buenos administradores de su multiforme gracia, no dada por obras, sino gratuitamente a través de Jesús. No olvides, la gracia es a través de Jesús y es por la fe, en la cual somos exhortados al amor y la misericordia por otros, ya que en otros tiempos no éramos merecedores de la salvación. Jesús es la gracia por medio de la fe que nos justifica y nos entra en su nuevo pacto, mirando a Cristo, que a través de Él lo podemos todo, a través de Él lo poseemos todo, a través de Jesús lo tenemos todo. Somos ricos en abundancia, espiritualmente somos ricos en abundancia. Por medio de la gracia obtuvimos los dones dados a los creyentes para capacitarnos, para edificarnos a los miembros del cuerpo de Cristo en distintas formas. Los dones son para que los ministres, no para que te los quedes guardados, no para que seas como el de los talentos, el que guardó y cuando vino su Señor no lo multiplicó. Multiplica esos dones, multiplica esos talentos que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Los dones son para la edificación del pueblo de Cristo, buscando la gloria de Dios y no para exaltarnos a nosotros mismos. Quiero que leas este versículo para que lo guardes y lo escribas en las tablas de tu corazón. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero no libres para pecar. Somos libres para en Cristo Jesús ser sus siervos. Amén. Lee la palabra, estúdiala. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Recuerda, Jesús es la gracia y la fe que sobreabunda en ti y en mí, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te doy gracias por cada persona que está de aquel lado que escuchó este mensaje, Señor. Te pido que en esta hora seas tú trayendo esa revelación sobre su vida, Padre, que seas derramando esa gracia sobreabundante sobre sus vidas, que toques en esta hora su corazón,
corazón, Señor amado, porque tal vez la vida que has llevado no te ha traído nada bueno. La vida que ha llevado Satanás le robó, le quitó, pero tu palabra dice que tú nos devolverás lo que robó el saltón y el revolcón, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, mi Dios amado, que tu palabra la declararán sobre su vida y la declaramos sobre su vida, Señor, que viene restauración primeramente a todo su ser espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú estás del otro lado y no conoces de Jesús, en esta hora yo te invito a que lo confieses como único Señor y Salvador y tengas derecho a la salvación por gracia a través de creer en Jesucristo. Repite conmigo y cree con tu corazón: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Reconozco que Jesucristo es el Señor y que murió y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Hoy voluntariamente rompo todo pacto con el mundo, con el diablo y con mi carne, y hago un pacto contigo, Jesús, para que vengas a vivir a mi corazón y que cambies mi vida. Y quiero, Señor, que si hoy muero, al abrir mis ojos esté en tus brazos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos que la sangre del Cordero está sobre los linteles de las puertas de los hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te creemos. Gloria al Señor. En esta hora atamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de accidente, todo espíritu de robo, todo lo que es contrario a ti, Señor. Por un camino vendrá y por 7 tendrá que huir de delante de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grandemente en este día.